Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos dejaron de defenderse y están por pasar a la ofensiva. Hace 4 días, nadie hubiera predicho esto. Ahora los tres se preparan para atacar Irán directamente. Y además Pakistán acaba de advertir que esto podría volverse una guerra nuclear. Empecemos desde el principio. Todo comenzó cuando Irán cometió un gran error de cálculo. Tomaron represalias contra países del Golfo ajenos a los ataques iniciales contra Irán. Aquí un ataque en una zona residencial de Qatar. Échale un vistazo. No me gusta. No me gusta. Oh, ¿Puedo ver? No. Irán justifica estos ataques, diciendo que no puede llegar al territorio continental de Estados Unidos. Por eso ataca bases estadounidenses en la región. Pero observa lo que realmente están atacando: departamentos, centros comerciales, aeropuertos y puertos. Estos no son objetivos militares, son objetivos civiles que Irán está atacando a propósito, como ustedes pronto van a ver. y claro, no podemos atacar ningún objetivo en territorio estadounidense, así que tenemos que lidiar con sus bases en la región y con las instalaciones que usan en los países de la región. Incluso cuando Irán falla al intentar atacar bases de Estados Unidos, termina dañando a las naciones del Golfo y a sus ciudadanos. Aunque las naciones del Golfo derriban los drones iraníes, los escombros caen sobre sus ciudadanos. Ante todo esto, la defensa de Irán básicamente está diciendo: oigan, no se enojen con nosotros, enójense con Estados Unidos. Estados Unidos es el que empezó esta guerra. No atacamos a nuestros hermanos en el Golfo Pérsico. No estamos atacando a nuestros vecinos, pero sí estamos atacando objetivos estadounidenses. Y esto es obvio, ya sabes, los estadounidenses, el ejército de Estados Unidos nos está apuntando, nos está atacando. Pero, por desgracia para Irán, este argumento le está resultando catastrófico. Pero antes de analizarlo, la principal pregunta es: ¿por qué Irán hace esto? ¿Por qué Irán ataca a países como Omán, que ha sido útil para su régimen, o a Chipre, que no está relacionado con esta guerra? Bueno, la respuesta acaba de salir y lo explica todo. Según el Financial Times, toda esta estrategia fue ideada por el propio Ayatollah Jamenei justo después de la guerra de 12 días, cuando Irán sufrió una derrota devastadora. El plan era simple: si llega otra guerra, hacer que todo Medio Oriente sienta el dolor. Atacar instalaciones energéticas, departamentos, aeropuertos, interrumpir vuelos y atacar cualquier objetivo. El objetivo era escalar la guerra hasta que los costos fueran demasiado altos para que Estados Unidos siguiera. Y esto viene directo de una fuente interna del régimen que le está diciendo al Financial Times que este plan no se va a detener. Va a continuar y solo va a escalar todavía más de aquí en adelante. Mira, hay un ángulo religioso en todo este plan. Jamenei fue el que lo ideó y ahora está muerto. Pero para muchos ideólogos, Jamenei era una figura religiosa y se están aferrando a su plan como una forma de homenaje. Van a seguir respetando sus deseos mientras puedan. Así que, aunque el plan ya está funcionando, no lo ven como un fracaso. Lo ven como seguir las últimas órdenes del líder supremo. Y encima de todo esto, el liderazgo iraní no puede detener este plan fácilmente, aunque quisiera. Mira, durante la guerra de 12 días, Israel eliminó al liderazgo más alto de Irán en cuestión de horas. Y eso retrasó la represalia de Irán 2 días porque todas las órdenes venían desde arriba. Esta vez, Irán se preparó para una situación así. Las unidades militares ahora son independientes y tienen instrucciones preestablecidas del Ayatollah Jamenei. No requieren órdenes de un liderazgo inexistente, como confirmó el ministro de Relaciones Exteriores en Al Jazeera. Las pequeñas unidades de la Guardia Revolucionaria Islámica y otras fuerzas iraníes pueden realizar represalias libremente. Pero mira, hay algo que Irán no anticipó. Esta estrategia no solo está presionando a Estados Unidos para que se eche para atrás, está empujando a toda la región a sumarse a la guerra contra Irán. Escucha, aquí está el ex general David Petraeus explicando este error de cálculo. Lo que está claro, creo, es que Irán tomó la decisión de no solo ir tras Estados Unidos, bases y objetivos israelíes, sino de ir tras los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región, incluso si no nos permitieron usar sus bases para estas operaciones. Y
Francamente, creo que eso es un gran error de cálculo por parte de Irán, porque lo que han hecho es meter a países en esta pelea, que en realidad habían buscado mantenerse al margen y ahora van a tener que involucrarse, por lo menos con aviones, contribuyendo a la misión de defensa y, con el tiempo, quizá contribuyendo a la misión ofensiva, incluso mientras sigue adelante la intensa campaña de las fuerzas de Estados Unidos e Israel. Irán creyó que atacar al Golfo presionaría a Estados Unidos, pero solo logró que el Golfo lo viera como una amenaza existencial que debe detenerse. Piénsalo, un país dispuesto a incendiar una región solo para mantenerse en el poder no es un régimen que quieras como vecino. E imagina qué pasa si un régimen así consigue armas nucleares o si consigue armas balísticas más poderosas, algo con más potencia o con mayor alcance. Bueno, justo por eso los países del Golfo ahora están actuando en consecuencia. Empecemos con Qatar, porque hace apenas un año eran de los aliados más cercanos que tenía Irán. Ahora, ¿ya no es así? Antes de hablar de la represalia de estos países del Golfo, solo te pido que le des like y te suscribas. Como ustedes saben, cubrir noticias de guerra no es la opción más segura en YouTube, porque YouTube tiene la costumbre de restringir algunos de estos videos. Por eso sus likes y sus suscripciones hacen una gran diferencia en el algoritmo y nos ayudan muchísimo. Ahora, sigamos con la represalia de Qatar. Primero, Qatar cortó todos los lazos diplomáticos con Irán, cerraron su embajada, evacuaron a todo el personal. Y luego hicieron algo que Irán no se esperaba. Escuchen. Lo que hemos estado escuchando en poco menos de la última hora, más o menos, es que el Ministerio de Defensa de Qatar anunció que derribó varios drones y misiles. Pero lo más importante, derribó 2 Su-24 cazabombarderos soviéticos de tercera generación y los derribó mientras se acercaban al espacio aéreo de Qatar. Y dicen que esto lo hizo la Fuerza Aérea Emirí. Esto sí sugiere que hubo algo de combate aire-aire aquí y es un paso significativo hacia adelante. Una cosa es que Irán lance misiles y drones, como lo ha hecho en el pasado. Eso se aceptaba más o menos como algo que podía pasar. Pero volar aviones de combate hacia otro estado soberano y que éste use su fuerza aérea, un país del CCG usando su ejército contra amenazas iraníes. Esto es una especie de escalada. Una cosa era que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, que Irán respondiera y que los países del CCG se defendieran, pero usar aviones de combate para defenderse, para derribar aeronaves tripuladas que vienen desde Irán, eso sí es sin duda una escalada militar. El gobierno de Qatar, a través del Ministerio de Defensa, informó que empezó a usar aviones de combate para interceptar amenazas provenientes de Irán fuera de su espacio terrestre sobre el Golfo. Y lo hizo para limitar la cantidad de daños que se estaban causando por la caída de escombros debido al uso de sistemas de defensa Patriot para interceptar amenazas sobre zonas pobladas. Y ahora estamos viendo que derribaron, dicen, 2 aviones Su-24 que venían desde Irán. La Fuerza Aérea de Qatar usa solo aviones occidentales, principalmente F-15 de Estados Unidos, además de Rafale franceses y algunos británicos. Bueno, esos aviones acaban de derribar un Su-24 iraní. Otro ejemplo de cómo la tecnología rusa no tiene ninguna oportunidad contra la tecnología occidental. Pero ese no es el tema de este video. Lo más relevante es que esto muestra que Qatar ahora está dispuesto a intervenir militarmente. Irán amenaza todo lo que Qatar ha construido durante décadas. Nos sorprende que Qatar esté listo para responder con fuerza. Irán no solo ataca a Qatar, también ataca a otras naciones del Golfo como Arabia Saudita. Y puede que ayer se hayan pasado de la raya. Ayer, Irán atacó Ras Tanura, la refinería de petróleo de Arabia Saudita. Esta es la refinería de petróleo más grande del mundo. El 7% del suministro mundial de petróleo pasa por esta instalación todos los días. La refinería no fue alcanzada, pero los restos del dron dirigido a ella causaron un gran incendio. Y por ese riesgo, Arabia Saudita ha cerrado esta refinería. La refinería más grande del mundo ya detuvo todas sus operaciones por los ataques iraníes. Y por eso Arabia Saudita no va a seguir jugando a la defensiva mientras Irán amenaza su salvavidas económico. Según diplomáticos occidentales, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar están por sumarse muy pronto a ataques ofensivos contra Irán. Tenemos reportes que indican que Qatar ya atacó Irán en respuesta a los ataques al aeropuerto de Doha, uno de los más concurridos del mundo. Pero ojo con algo importante, el primer ministro de Qatar está rechazando este reporte en específico, aunque también subrayó que Qatar está ejerciendo su derecho a la autodefensa y disuadiendo un ataque iraní. Ahora, hayan atacado o no, el mensaje aquí es claro.
Estos países se están preparando para atacar. Fuentes militares y diplomáticas en la región me dicen, Arabia Saudita está muy cerca de permitir que su fuerza aérea ataque objetivos dentro de Irán después de enfrentar ataques sin precedentes con misiles y drones contra su población civil, incluidos misiles entrantes hoy dirigidos a Dammam, su quinta ciudad más grande. Cito, las próximas 24 horas van a ser intensas, me dicen. Se cruzó una línea, me dice un funcionario bien posicionado en el Golfo. Lo extraordinario, Harris, de este hecho es que no habría ocurrido si Israel no hubiera sido incluido en el Comando Central de Estados Unidos al final del primer gobierno de Trump. Realizar ataques aéreos exige gran coordinación y evitar interferencias. Antes, CENTCOM Israel estaba vinculado al Comando Europeo debido a las sensibilidades con los estados árabes que no reconocían a Israel. Eso cambió con los acuerdos de Abraham. Ningún empleado de Estados Unidos murió ni resultó herido cuando la embajada en Riad, Arabia Saudita, fue atacada anoche por al menos 2 drones iraníes Shahed. La embajada estaba prácticamente vacía en ese momento. Ahorita hay una división del trabajo en cuanto a los objetivos. Israel está atacando al liderazgo iraní. Como esa reunión que mencionó Trey de los principales eruditos religiosos en Qom hoy temprano, donde los principales líderes religiosos que le quedan a Irán se reunían para decidir al sucesor del líder supremo, el Ayatollah Khamenei. Hace 4 días, nadie habría predicho esto. Los estados del Golfo eran neutrales y bloqueaban a Estados Unidos el uso de bases y espacio aéreo para atacar Irán, y ahora se están preparando para unirse a la guerra directamente. Irán no tiene a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Pero en todo esto, hay una dimensión que todos están olvidando, y es una de las más peligrosas: Pakistán. Mira, el año pasado, Pakistán firmó un acuerdo de defensa mutua con Arabia Saudita, básicamente un pacto de protección nuclear tipo OTAN. Un ataque contra Arabia Saudita se considera un ataque contra Pakistán, y un ataque contra Pakistán se considera un ataque contra Arabia Saudita. Se supone que deben defenderse. Bueno, ¿y qué crees? El canciller de Pakistán advirtió a Irán que si continúan atacando a Arabia Saudita, deben considerar el acuerdo de defensa mutua entre Arabia Saudita y Pakistán. Recordemos, Pakistán es el único país musulmán con armas nucleares. Si Irán continúa atacando a Arabia Saudita, la guerra podría volverse nuclear. No con armas estadounidenses, sino con armas pakistaníes. Y aquí está la cruel ironía. Pakistán tiene una gran población chiita, la misma rama islámica que el líder supremo de Irán afirma liderar. Y ahora, Pakistán va a intervenir en contra de Irán.